Amigos televidentes, a esta hora saludamos al economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, analista económico. Gracias, economista, por aceptar esta invitación al diálogo. Estamos a poco más de un mes para que se cumpla un año del advenimiento del presidente Guillermo Lasso. En este lapso, economista, ¿se ha logrado enrumbar al Ecuador en el ámbito específico de lo económico? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la entrevista. Efectivamente, estamos a un año prácticamente del inicio del gobierno. Yo le diría que el programa económico que se diseñó en el gobierno anterior, con el apoyo de los multilaterales, sigue vigente. Es la misma, yo diría, conducta, el mismo norte al que se apunta, con algunos ingredientes nuevos, pero básicamente, en esencia, no ha habido grandes cambios. Esto ha significado que en materia fiscal, por ejemplo, haya una mejora en algunos indicadores. Tenemos probablemente un déficit fiscal menor, cercano a los 3.000 millones, que puede ser el de este año 2022. Ha habido, sí, fenómenos extraordinarios que se han presentado a favor del gobierno. Uno de ellos fue los 1.000 millones, casi 950 para ser exacto, que le otorgó el Fondo Monetario por la pandemia sin condicionamiento alguno. Fue una entrega no reembolsable, digamos así. En segundo lugar, el precio del petróleo. El precio del petróleo, como sabemos, está sobre los $100 y esto le ha significado ingresos adicionales no previstos y que sin duda le ha ayudado a la liquidez fiscal, al punto que los 700 millones, que están previstos del año pasado al cierre de año todavía no han llegado. Ha habido recuperación de reservas internacionales, que estamos por sobre los 9.000 millones. Sin embargo, hay temas de fondo en el área de la estabilidad que no se ha podido avanzar mucho. Me refiero al tamaño del Estado, por ejemplo. El tamaño del Estado sigue siendo sobredimensionado. Creo que se han cometido algunos errores puntuales, como fue el congelamiento de los derivados de combustibles, como fue el ajuste salarial a los 425, ambos, el uno por temas políticos, el otro por evitar problemas políticos también. Es decir, ha habido esas cosas. Pero en materia de reactivación, que es un tema que a todos nos preocupa, si bien ha habido crecimientos estimados, o va a haber crecimientos estimados del 4%, 4.2% para el año pasado y el poder sentir eso en la población, el que eso se decante al ciudadano, todavía parece que no llega. Al punto que las cifras de empleo así lo demuestran. Claro. Al cierre de febrero respecto a diciembre y respecto a febrero del año pasado. Precisamente en estos temas muy importantes y que son de preocupación cotidiana del ciudadano común, el tema de empleo y desempleo, ¿usted cree que con esta tendencia se va a poder cumplir con los 2 millones de empleos que ofreció cuando era candidato el presidente Lasso, considerando también que el Banco Central hizo un cambio en cuanto a las previsiones de crecimiento desde el 2022 hasta el 2025, con una tendencia a la baja? ¿Cómo ve usted el tema específico de empleo en el país? Los avances que hagamos en materia del sector público son importantes y son indispensables sin ninguna duda. Pero el que el sector público no genere empleo. El sector público tiene que tener un tamaño que le permita brindar servicios públicos adecuados, eficientes. El que genere empleo es el sector privado. Y el sector privado se mueve en base a algunas, yo diría, iniciativas que le ayudan y por su propia decisión. Una de ellas es la facilidad para contratar trabajadores. Y eso pasa por una reforma legal. Y como sabemos, esa reforma es muy difícil que pase, dado el entorno político que se tiene. Estamos hablando de la reforma laboral. Porque no solamente está la reforma laboral, economista, que ha quedado en el limbo, también está la ley de inversiones que fue negada en la Asamblea Nacional. Es decir, aquí hay un nudo crítico que el gobierno no puede desatar y que quizá lo pueda viabilizar a través de esta consulta popular que ha anunciado, en la que se incluirían 3 temas, uno de ellos el tema económico, de empleo y también de seguridad. Sí, yo en eso entiendo la situación política. No le veo tan simple que en una consulta se pueda hacer todo el avance que se puede hacer con una ley. Son preguntas. Usted no puede entrar a desglosar una pregunta
al nivel que se requiere para poder avanzar en la reforma. Pero ese es un tema que por el momento lo dejamos. Lo que sí le puedo decir es que así se hubiera aprobado la ley de inversiones, con la estructura laboral que tenemos sin cambios, probablemente los impactos tampoco habrían llegado. Y eso hay que ser claro. El otro elemento que es importante que le decía es, no solo es esta facilidad de contratación a través de una reforma, es la recuperación de la economía a través de proyectos de crecimiento que atraigan recursos. Lo que ocurrió en el pasado, hace años, hace 20 años, con el proyecto, nos dio un impulso de crecimiento por 2, 3 años. Algo similar hay necesidad de este momento, en el ámbito petrolero, en el ámbito de las hidroeléctricas, en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la banca. Ahí hay bastante espacio por donde podemos avanzar, están identificados los proyectos, pero obviamente, como sabemos, muchos de ellos también tienen un ingrediente político, que hay generación de resistencia. Usted tocó el tema petrolero, economista. Uno de los ofrecimientos, u otro de los ofrecimientos del presidente en campaña fue duplicar la producción petrolera. ¿Estamos en buen camino? Porque si bien es cierto, nos estamos beneficiando, tal como usted manifiesta, por el alto costo del barril de petróleo. Pero esto se debe a una situación internacional. Pero estamos haciendo a nivel interno lo necesario para duplicar esta producción. ¿Estamos de buen camino o estamos estancados? Solo permítame en segundos cerrar el tema anterior diciéndole, si no hay inversión privada y no hay el cambio de la ley, va a ser difícil alcanzar las metas de empleo, para darle conclusión a lo anterior. En el tema petrolero, usted necesita 2 ingredientes fundamentales. El uno se llama tecnología y el otro se llama financiamiento. El Ecuador no dispone ni de la tecnología ni del financiamiento. Si no hay una participación mucho más activa de esos 2 ingredientes, la meta de alcanzar 1 millón de barriles, por ejemplo, va a ser difícil. Yo no soy un experto en la materia, sí le puedo decir que hay las reservas y el recurso natural suficiente, eso sí le puedo decir, y existe la capacidad de poder extraer mayor producción y mejorar la situación en general, pero esperemos que en esa gestión que haga el gobierno se incluyan estos ingredientes que son fundamentales para alcanzar las metas. Fíjese que ni siquiera la producción de 540 que llegamos en un momento hemos podido recuperar. Estamos en 475,000 barriles diarios y no nos movemos de ahí. Una cuestión final, economista. Dicen que lo político va atado de lo económico, o lo económico va atado de lo político, y el gobierno en este momento afronta una situación muy compleja en lo político por la situación de la Asamblea, por todo lo que ha generado las situaciones incluso judiciales, de seguridad, etcétera, lo que al final le ha pasado factura. ¿Este es otro de los escollos que tiene que vencer el gobierno? El gobierno tiene que, le guste o no, buscar apoyos. Tiene que buscar respaldos para poder avanzar. No puede trabajar, no puede gobernar sin la Asamblea que le ayude a ciertas reformas que en el área económica, por ejemplo, son fundamentales. Por más desprestigio que tenga la Asamblea, va a tener que buscar los apoyos necesarios para poder avanzar. Caso contrario, esto va a ser muy complicado. Estamos recién cumpliendo 1 año, imagínense, y con todos los problemas que tenemos encima. ¿Qué va a pasar después de 1 año más? ¿Qué va a pasar a los 3 años de gobierno? Muy bien. Entonces, eso significa que le va a tocar ese trabajo. Eso no quiere decir, por cierto, que no puede hacer otras cosas solo de su lado. Que hay cosas que sí se pueden avanzar en el lado del Ejecutivo. Impuesto a la salida de divisas, aranceles, reducción del tamaño del Estado. Muy bien. Todo eso puede hacer acuerdos de comercio. Gracias. Gracias, economista. Gracias por acompañarnos en este espacio. Economista Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, analista económico. Una pausa, ya volvemos con más.